Jehová. Cuando yo ya obtengo mi identidad, entonces dice, ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Eso nos da a entender entonces, mis hermanos, que cuando nosotros estamos en nuestra casa o venimos, dice que ardientemente desea mi alma estar en este lugar. Porque nosotros somos llamados hijos de Dios, porque ya tenemos nosotros esa identidad que nos hace especiales a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice, mi corazón y mi carne, ¿qué hacen mi corazón y mi carne? Dice, cantan ¿a quién? Al Dios vivo, porque nosotros servimos a un Dios vivo. Ese Dios, dice, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que con mano fuerte, dice, sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto y los mantuvo ahí por 40 años porque los iba a meter a una tierra prometida. Dice que tierra que fluye leche y miel. Había un propósito para ese pueblo. Hay un propósito para nosotros. Porque a nosotros, ¿a dónde nos quiere llevar? A una vida eterna. Él ya nos quiere llevar a esa vida eterna, pero ahora nosotros también debemos poner de nuestra parte. Por eso dice aquí, mi corazón y mi carne cantan, dice, al Dios vivo. Dice en el verso 3, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongo sus pollos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dice en el verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, ¿qué dice? Te alabarán. Son felices, son dichosos los que habitan ¿en dónde? En la casa de nuestro Dios. Perpetuamente, dice, te alabarán. No sé si no quiere servir, hermano, de la diapositiva. ¿Sí? Dice en esta última parte, dice, perpetuamente te alabarán. Eso nos hace entender que nuestra emoción no debe ser pasajera. ¿Cómo debe ser nuestra emoción? Dice que debe ser constante en la casa de nuestro Dios, en las cosas de nuestro Dios. Por eso al llegar aquí, yo les decía, el objetivo de nosotros es bautizarnos, porque estamos felices que hemos conocido al Dios vivo. Entonces esa emoción debe ser constante, no debe ser pasajera, debe de ser constante. Y nos da esa identidad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a ver el siguiente, pasa el siguiente. Ahí dice los tres bautismos. El bautismo de agua, el bautismo de espíritu y el bautismo de fuego. Muchos de ustedes yo me imagino que ya conocen esas partes, ¿sí o no? A ver, levanten su mano los que ya conocen los tres bautismos. ¿No sabía? Nomás el del agua. Mateo capítulo 3, versos 5 al 11. Mateo capítulo 3, versos 5 al 11. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio según Mateo en su capítulo 3, versos 5 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice así. Entonces salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el verso 11, quiero que pongamos atención en el verso 11, porque dice en el verso 11, yo a la verdad os bautizo, ¿qué dice? En agua,
¿para qué? Dice, para arrepentimiento. Y dice, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo. Dice, más poderoso es que yo, los zapatos de la cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará. ¿En qué dice, hermanos? Dice que Él bautizará en Espíritu Santo. ¿Y en qué otro dice? En fuego. Pero cuando dice ahí el bautismo de agua, ¿para qué es el bautismo de agua entonces? Para arrepentimiento. Por eso yo les decía que ese es el primer paso que yo tengo que dar para conseguir mi identidad. Porque yo ya estoy arrepentido de cómo yo había vivido anteriormente. Entonces, como yo ya estoy arrepentido de cómo yo había vivido, ahora yo qué quiero, una nueva vida para mí. Entonces, por eso dice de un arrepentimiento, dice en el verso 11, dice, y Él os bautizará en espíritu y en fuego. Dele la otra, dice ahí, bautismo de agua. La palabra proviene del griego batizo, que quiere decir sumergir. Y esa es la parte que nosotros, como decían ustedes, nosotros todos ya lo conocemos. La inmersión alude a los rituales de purificación antiguos en los cuales el penitente se sumergía en las aguas y se levantaba de ellas en señal de renacimiento espiritual. Acuérdense, mis hermanos, que cuando nosotros literalmente nos sumergimos en el agua, no quiere decir que literalmente cambiamos, porque nosotros como nos sumergimos así nos levantamos, pero ¿qué cambio debe haber en nosotros? Dice que debe haber el cambio espiritual. Debe haber ese cambio espiritual porque viene de nuestra mente. Porque las cosas viejas que dice ya son pasadas. Esa mente que teníamos ya son pasadas y ahora viene la mente espiritual. Romanos capítulo 6, verso 1 al 6. Si hay alguien que quiera ayudarme a leer, lo puede hacer. Romanos capítulo 6, carta a los romanos en su capítulo 6, del 1 al 6. ¿Alguien me quiere ayudar o lo voy a leer, hermanos? ¿Lo leo? Sí, gracias, hermano. Gracias, hermano. Entonces Pablo exhorta a los romanos y ¿qué le dice? A fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice Marcos capítulo 16, verso 6, el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 6. Allá, de igual manera, si hay alguien que lo quiera leer, lo que veíamos ahí, lo que habla Pablo a los romanos, mis hermanos, en ese pasaje, dice que ya no sirvamos más al pecado. Y Marcos capítulo 16, verso 6, dice de esta manera. Gracias, hermana. Amén, gracias, hermana. Porque nosotros ahora entonces, ¿cómo entendemos que Cristo, qué dice? Fue resucitado. O sea, Él murió por nuestros pecados. Y Cristo dice que fue resucitado. Entonces nosotros servimos a ese Cristo que no está más allá en la tumba. ¿A dónde está? Dice, a la diestra del Padre. Y es Él que intercede por nosotros. Y por su sangre nosotros fuimos lavados.
Entonces por la sangre de Cristo nosotros fuimos lavados. Y esa sangre dice que nos rescató del pecado. Dice, los pecados le eran perdonados solo a través de la ley ritual. Nosotros, mis hermanos, ya conocemos también de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se perdonaba un pecado? A través de la ley ritual. Dice que se sacrificaban, ¿verdad?, algunos animales, y con la sangre de esos animales dice que eran perdonados los pecados. Dice Primera de Pedro, no vamos a ver esa parte, mis hermanos. El bautismo de agua es solo el inicio de una vida cristiana de fe. Dice Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, en su capítulo 3, verso 20. Lo voy a leer y dice así, la palabra de nuestro Dios, verso 20 y 21 dice: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. Entonces el bautismo, mis hermanos, es el primer paso que cada uno de nosotros tiene que dar. Voy a poner el ejemplo: cuando nosotros vamos o cuando nosotros necesitamos de un trabajo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a buscar dónde aplicar. Y entonces, si ya encontramos una fábrica, ¿qué es lo que hacemos en esa fábrica? Pedimos una aplicación y nos dan una aplicación y nosotros rellenamos, ponemos nuestros datos. Y después ya ellos van a revisar y nos van a hablar, y cuando entramos nos van a decir: mira, dentro de 8 días vienes y ya eres parte del trabajo. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros? Contentos, porque ya dimos el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? De ir a aplicar para poder ser parte de esa compañía. No sé si me doy a explicar, hermano. Entonces, aquí como hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios, también nosotros tenemos que dar un primer paso. Vamos a seguir la siguiente diapositiva, porque eso es del agua. Acuérdense del agua, luego viene del Espíritu. Dice así: a este suceso que se dio el día de Pentecostés, dice, a este suceso se dio el día de Pentecostés del año 30 de la era común. A esto es lo que la palabra de Dios llama el bautismo del Espíritu. Hechos capítulo 1, versos 3 y 5. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 1, versos 3 y 5. Vamos a ver a qué se refiere cuando dice bautismo del Espíritu. Hechos capítulo 1, verso 3. Sí, gracias, hermana. Sí, gracias, hermano. ¿Cuál era la promesa ahora del Hijo? Dice que la promesa del Hijo, en esta última parte dice: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué dice, hermano? Con el Espíritu Santo. Entonces nosotros ya entendemos, mis hermanos, que si no somos bautizados, no podemos tener el Espíritu Santo de nuestro Dios. Si nos damos cuenta cómo la palabra de nuestro Dios nos lleva por pasos, entonces nosotros damos el primer paso, también nosotros cumplimos, ponemos de nuestra parte. Ahora viene la promesa del Hijo, que es, dice, el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya somos bautizados de agua, ahora podemos obtener la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida?
Esa es la pregunta ahora. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Dice que nos redarguye, nos enseña. ¿Qué más? Nos recuerda. Si no tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, el hermano Catalino entonaba, viste que el hermano me ganó esa alabanza, mis hermanos, esa alabanza que dice: Señor, sin ti soy como un barco en alta mar, que son movidas por el viento, sin rumbo fijo y dirección. Así es mi vida, ¿qué dice? Así es mi vida, Señor, sin ti. Porque no tenemos el Espíritu Santo. Entonces dice que nuestra vida es como un barco en alta mar, que son movidas por el viento, dice, sin rumbo fijo y dirección. Y me ganó el hermano esa alabanza, yo ya lo iba a cantar, y después el hermano, como se anotó primero y como es de aquí, pues dije, está bien, para la otra, cuando vaya a Richmond va a ver el hermano. Dice Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó con los discípulos, con los apóstoles? Dice que fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces la promesa de nuestro Dios se estaba cumpliendo. ¿En qué año se estaba cumpliendo, hermanos? En el año 30. Porque aquí dice que en ese año ellos estaban ahí, todos juntos, unánimes, gozosos, esperando también la promesa de ¿quién? La promesa de nuestro Dios. Y dice que ahí viene el derramamiento del Espíritu Santo. Este don tan maravilloso es dado a toda criatura sin medida, por únicamente, dice, para aquellos que se ajustan a su voluntad trazada en la palabra de Dios y las obedezcan. Eso quiere decir, mis hermanos, que yo ya doy el primer paso, pero acuérdense que también dando el primer paso, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que seguir en obediencia. Acuérdense lo que nos decía el salmista David: con gozo tengo yo que estar en la casa de mi Dios. Hechos capítulo 5, verso 32. Piensen lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice así, Hechos capítulo 5, verso 32. Dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que no le obedecen. ¿A quiénes? Entonces dice que a los que le obedecen les es dado, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Y a veces se cree o se piensa, muchas de las veces, los que están allá afuera y los que no obedecen, están allá afuera y no obedecen, y dicen, nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Y es verdad o no es verdad? ¿Sí? Los que están allá afuera y creen que se bautizan. A ver, hermanos, a ver. Porque dice la palabra de nuestro Dios, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. No nomás nosotros, dice, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen. Entonces la pregunta mía era, los que están allá afuera y creen que se bautizan por el Espíritu Santo, ¿sí es verdad que ellos también se bautizan por el Espíritu Santo estando en su culto? ¿Por qué no? ¿Y nosotros sí obedecemos? Pues por eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Más adelantito, siguiente. Vamos a ver dice, diapositiva dice, bautismo de fuego. Hacer conciencia de que tras haber concentrado el pacto de fidelidad con Dios,
a través del bautismo de agua, tendremos que pasar por las pruebas, siendo esto el bautismo por fuego. Vamos a recordar, hermanos, el primer paso de un cristiano, ¿cuál es? El primer paso es el bautismo de agua. Acuérdense, mis hermanos, eso es el objetivo que nosotros nos tenemos que trazar, llegar a las aguas. Después, ¿qué viene? Viene la promesa de nuestro Dios, que nos es dado, dice, el Espíritu Santo. Pero ahora viene este punto que dice, ¿el bautismo de qué? Y dice que tendremos que pasar por este bautismo a través de, ¿cómo dice? De las pruebas. Dice primera de Pedro, en su capítulo 5, versos 6 al 11. Y es ahí donde muchas de las veces ya no las queremos pasar, pero nos llamamos cristianos y nos cuesta pasar esta parte. Pero como dice aquí la palabra de nuestro Dios, primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios, así dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuanto fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea la gloria e imperio para siempre. Hoy en la mañana nosotros estudiábamos un tema muy importante. ¿Cuál era el título de nuestra lección hoy en la mañana? A ver si se acuerdan. Hermano Toniel, ¿cuál era el título de la lección? Confiando en Dios. Dice que nuestro Dios nos ayuda, pero si nosotros confiamos en Él. Y dice primera de Pedro capítulo 1, verso 7, dice así. Primera de Pedro capítulo 1, verso 7 dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces nosotros, ¿qué entendemos por el bautismo de fuego? Son las pruebas que cada cristiano tiene que enfrentar. Y a veces nosotros no queremos enfrentar las pruebas y decimos al llegar a este lugar, a lo mejor para dentro de 8 días yo ya no voy porque la hermana me quedó mirando mal, y luego el encargado desde ahí me pronunció mi nombre, o luego el hermano Catalino me echó una indirecta. Son poquitas cosas, hermanos, que a veces por esas poquitas cosas ya nos hacemos nosotros el delicado. Y ahora cuando a veces nosotros tenemos la lista del aseo, de trabajo, ¿qué más puede haber aquí? Cuando alguien ya está bautizado, fíjense, hermanos, que no es que si quiere, sino que es que lo tiene que hacer. Cuando alguien está pasando por esos problemas, es que lo tiene que pasar, porque tiene que ser bautizado. ¿Por qué dice? Por el fuego. Y yo no me tengo que quejar, porque si no, no hay manera de cómo yo me voy o cómo mi vida va a ser corregida. Entonces yo no me voy a poder corregir. Me tienen que corregir, porque dice, por el fuego me van a hacer pasar. Sí, ¿verdad? Todo el encargado, ¿verdad? Sí, porque igual a mí me pasa a veces. Y a veces nosotros estamos allá y decimos, no, ya ni me da tiempo a hacer esto, pero pues el sábado ya sé que van a hablar mal de mí, dice el hermano. No, a veces sí cuesta, hermano. La verdad que fíjense que es muy difícil. Y ahora cuando nosotros ya somos bautizados, ya tenemos, porque se supone, dice que ya tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Quiere decir que si ya tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, esas pruebas de fuego tenemos que pasar. Dice, es muy cierto que el fuego es el medio que Dios utiliza para la destrucción de los hombres impíos,
Pero también es cierto que de una forma figurada, el fuego es una representación de las pruebas de cada una de las almas que han decidido tomar el camino a la salvación. ¿Cómo yo voy a poder llegar a la vida eterna si no soy pasado por el fuego? O sea que yo me quiero ir en avión y sin descanso, ¿verdad? Piense que no es así, hermanos. Jesucristo dice que después de ser bautizados, el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para hacer ¿qué? Para ser tentado. Y ahora nosotros queremos un vuelo directo sin ser tentados, ¿no? Porque como... y a veces... y es verdad, hermanos, pero aún así estando en la gracia, como dice nuestro hermano, aún así tenemos que sufrir. Pero a veces, mis hermanos, nosotros como persona lo vemos como sufrimiento. Y a veces a todos nosotros le llamamos sufrimiento. ¿No se dan cuenta a veces? Porque nosotros siempre queremos estar bien. Y cuando tantito nos pasa algo, dice, ya es un sufrimiento. Pero a veces nosotros tenemos que darnos cuenta que debemos ser pasados por el fuego. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice así: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Aquí es donde ahora entra lo que dice el hermano, ¿verdad? No nos debemos nosotros maravillar cuando somos examinados por fuego, dice, lo cual se hace para vuestra prueba. Ahora, a veces nosotros vemos el ejemplo de Job y a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, a lo mejor ya me está pasando más que Job. ¿Quién se ha puesto a pensar así? Y a veces decían, no, a lo mejor ya hasta le rebasé a Job como más. ¿Creen ustedes que nosotros hemos sufrido como Job, hermano? Mande. Dice aquí, la cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Entonces, todos los ejemplos que nosotros ya tenemos en las Sagradas Escrituras, y está el ejemplo de Job. ¿Qué le pasó a Job, hermano Ricardo? Fue probado, dice, de todo lo que él tenía. ¿Y qué hizo Job? Dice que en todo Job, dice, no pecó. Dice Mateo capítulo 20, verso 20 al 23. El Evangelio de Mateo en su capítulo 20, verso 20 a 23. ¿Alguien que lo quiera leer? Sí, alguien que quiera. Sí, gracias, hermano Toniel. Mateo capítulo 20, verso 20 al 23. Amén, gracias. ¿Qué quería esta madre para sus hijos? Pero ella creía que era como algo terrenal, ¿verdad? Algo que nosotros a veces deseamos en la tierra. ¿Y qué le responde Jesucristo? Dice que el que pasa por el fuego, el que es probado y el que persevera, a mi Padre, dice, le va a corresponder darles ese lugar. Pero ustedes tienen que pasar por la prueba. Ustedes tienen que pasar por el fuego. Si ustedes no pasan por esas pruebas o por el fuego, pues eso ya le corresponde a mi Padre. Vamos a regresar, mis hermanos. El primer paso, ¿cuál es? El bautismo de agua.
Después que viene el bautismo de espíritu. Después el bautismo de fuego. Y eso es lo que nosotros pasamos todos los días. Vamos a llamar así todos los sábados que venimos a este lugar. Dice Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Dice así: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces dice, dichosos, felices son los que han sufrido la tentación. Entonces quiere decir que si nosotros no hemos pasado alguna prueba, quiere decir que no debemos ser felices ni dichosos, porque aquí dice bienaventurado el varón que sufre la tentación. Dice el verso 13, cuanto alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que la ha concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra, ¿qué dice, mis hermanos? Engendra muerte. Miren, mis hermanos, adelántalo, la otra diapositiva, a ver si. ¿Qué es lo que nosotros debemos aprender en esta tarde? Que el objetivo que nosotros nos trazamos, no debemos claudicar de ese objetivo. Como dijo el apóstol Pablo, dice, yo voy al, ¿qué dice? Al blanco. Para mí el vivir, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, dice, es ganancia. Dice, es lamentable que en ocasiones algunos hermanos que decidieron bautizarse, llenos de fe y amor por su Creador, con el paso de los días empiezan a sentir las pruebas del bautismo de fuego y su fe empieza a flaquear, poco a poco empieza a alejarse de la iglesia. ¿Han visto algún caso, hermanos? De pronto, y sí, ¿verdad? Eso. Y ahora dice ahí, ¿cómo podemos defendernos de Satán? Dice Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Y es ahí donde habla de la armadura de nuestro Dios. No debemos dejar una grieta en nuestra armadura. Hay un ejemplo muy claro con el rey David. El rey David dice que él oraba mañana, mediodía y tarde. Pero dice que un día el rey David dice que se levantó tarde y fue a pasear en su aposento. Y ese día, como él se levantó tarde, ese día él no oró en la mañana ni al mediodía y dejó una grieta en su armadura. ¿Y qué hizo Satanás, hermanos, con el rey David? Dice que penetró en esa grieta y le hizo pecar ¿a quién? A un rey que era temeroso. Y ahora, ¿cuándo más nosotros? Por eso nosotros no debemos dejar esa grieta en nuestra armadura que tenemos. Dice Efesios capítulo 6, ¿alguien que lo quiera leer? 6, 10 al 18. Amén. Hasta el 18, hermanos.
Amén, gracias. Por eso nosotros, yo les decía, no debemos dejar una grieta en nuestra armadura. Fíjense que nosotros, hermanos, podemos elegir nuestros pecados, pero ¿saben qué es lo que no podemos elegir nosotros? Las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de nuestros actos. Y ahí en Jueces capítulo 19:1, si lo quieren leer, pero dice ahí, hermanos, que había una mujer que cometió adulterio y era una concubina, y dice que en Israel se hacía lo que, el pueblo de Israel dice que hacía lo que bien le parecía. Y entonces nosotros, mis hermanos, podemos elegir nuestros pecados, adulterio, fornicación, pero no podemos elegir las consecuencias de nuestros actos. Estamos bien, estamos felices, estamos contentos. ¿Qué tenemos que hacer? Apegarnos más en las cosas de nuestro Dios. Ahora queremos que nos vaya mal y queremos problemas acá y allá. Eso ya es de es personal, porque nosotros sí podemos elegir nuestros pecados, pero no las consecuencias. Las consecuencias de nuestros actos a veces son muchos, que a veces destruye familias, niños, tantas cosas que a veces puede pasar. Todo eso por nuestros actos. La siguiente, vamos a terminar aquí, hermanos. Yo creo que ya viene la conclusión. Dice así: todos los que hemos muertos en la carne y hemos nacido para vida, somos considerados espirituales. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica la voluntad de Dios y tenemos las primicias del Espíritu, pero aún falta lo más importante, la transformación de todo nuestro ser. Por lo tanto, nadie podrá formar parte del reino del Hijo de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Esforcémonos, pues, hermanos, para pasar las pruebas y obtener nuestro galardón, que es la vida. ¿Qué dice? Yo no los quiero cansar más, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 39 al 40. Solamente quiero que se lleven en casa lo que la palabra de nuestro Dios nos ha enseñado en esta tarde, que debemos trazar nuestro objetivo. Y si queremos nosotros llegar a la vida eterna, pues ya tenemos un objetivo trazado y vamos a trabajar sobre ese objetivo. Hebreos capítulo, ¿qué les dije, hermanos? 11, verso 39 al 40. Vamos a leer todos juntos estos dos versículos y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Amén. Amén. Pues de mi parte, mis hermanos, ha sido todo. Yo me despido de ustedes diciendo: paz a vosotros, hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir continuando después de